Buenas, mi nombre es Juan Herrera, estudiante de enfermería de cuarto año de la sección 5 y le voy a hablar sobre los tiempos verbales simples y compuestos. Los tiempos verbales son modos que sirven para indicar cuando sucede una acción o estado de lo que se habla en presente, pasado y futuro. Es lo que afectan a los verbos de una oración, pero sin embargo su uso correcto es fundamental para la congruencia y claridad de los textos o discursos orales. Estos se pueden subdividir en tiempo verbal simple, tiempo verbal continuo, tiempo verbal perfecto progresivo. El tiempo verbal simple es aquel que expresa el momento en que ocurre una acción o estado. El tiempo verbal continuo manifiesta que una acción o estado se desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo específico. Tiempo verbal perfecto declara acciones o estados que son completados dentro de un periodo de tiempo específico, y el tiempo verbal perfecto progresivo comunica el momento en que se inició una acción o estado y el momento en que concluye. Lo que acuerdo a esto, hay un total de 16 tiempos verbales, tomando en cuenta los condicionales. En pasado tenemos el pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto simple, pasado perfecto, pasado continuo, condicional perfecto continuo. En presente, presente simple, presente continuo, presente perfecto continuo y condicional simple. Futuro simple, en futuro tenemos el futuro simple going to, futuro continuo, futuro perfecto continuo. Tenemos que acotar que todos los tiempos verbales simples son aquellos que llevan la palabra simple, y los compuestos son los otros subderivados, y los condicionales son aquellos que tienen el nombre de condicional. Pasado. El pasado simple son acciones o estados que comenzaron y finalizaron en un tiempo determinado, y se puede usar de la siguiente forma: de afirmativa, que viene siendo sujeto más verbo en pasado, complemento. Lo que, por ejemplo, tenemos you close el door. En negativo, que viene siendo sujeto más auxiliar did, no más verbo, infinitivo más complemento. Por ejemplo, Joe did not close el door. Interrogativo es auxiliar did más sujeto más verbo infinitivo más complemento. Did you close el door? Pasado continuo. Se utiliza para declarar acciones que se desarrollan en el pasado. Su estructura es la siguiente: en afirmativo es sujeto más verbo to be en pasado más verbo gerundio más complemento, como por ejemplo you were playing football. En negativo es sujeto más verbo to be en pasado más not más verbo en gerundio más complemento, como ejemplo Joe were not playing football. Interrogativo, lo que viene siendo verbo to be en pasado más sujeto más verbo en gerundio más complemento, como por ejemplo were you playing football. Pasado perfecto simple se utiliza para expresar secuencias de eventos en el pasado y para identificar qué ocurrió primero, y se forma de la siguiente forma. Afirmativo, sujeto más auxiliar have más verbo en participio más complemento. They have done, they however before it went out. En negativo es sujeto más auxiliar have más not verbo en participio y complemento. They have not done their work before it went out. Interrogativo es auxiliar have más sujeto más verbo participio más complemento. Have they done their work before they went out. Pasado perfecto continuo. Este tiempo es útil para definir una acción continua en el pasado que sucedió anterior a otra. Esta se estructura de la siguiente manera: el afirmativo,
sujeto más auxiliar had más verbo to be en participio más verbo en gerundio más complemento. You have been playing video games with I asked you to help me. En negativo es sujeto más auxiliar have más not más verbo to be en participio been más verbo gerundio más complemento. You have not been playing video games with I asked you to help me. En interrogativo es auxiliar have más sujeto más verbo to be en participio been más verbo gerundio más complemento. Have you been playing video games with when I asked you to help me? Condicional perfecto. Sirve para expresar acciones que pudieron haberse ocurrido pero no sucedieron por alguna razón y se forman de la siguiente manera. Afirmativo, sujeto más auxiliar would más has o has más verbo participio más complemento. Had would have go to her doctor it was failing sick. En negativo es sujeto más auxiliar would más not más has o más verbo participio más complemento. He would not have gone to el doctor it with well. En interrogativo, auxiliar would más sujeto más has verbo en participio más complemento. Would he have gone to el doctor if it was failing well. Condicional perfecto continuo. Al igual que el condicional perfecto, expresa situaciones que hubieran ocurrido pero tienen un tiempo de duración mayor y se forman de la siguiente manera. En afirmativo es sujeto más auxiliar would más has been más complemento. Her school love would have been waiting for her all its life. En negativo es sujeto más auxiliar would más no has o has been más complemento. Her school love would not have been waiting for her its life. En interrogativo es auxiliar would más sujeto has have been más complemento. Would her school love been waiting for her life. Presente. En presente tenemos el presente simple que se utiliza en un tiempo para hablar acciones que suceden con frecuencia y sean diarias o con periodicidad específica y se forman de la siguiente manera. Afirmativo es sujetos más verbos más complemento. I watch problems. Negativo, sujetos más auxiliar does más no verbo y complemento. He does not write poems. Interrogativo, auxiliar does más sujeto verbo más complemento. Does he write poems. Presente continuo. Son acciones o estados que suceden continuamente o que se realizan justo en el momento que se habla y se forman de la siguiente manera. En afirmativo, sujetos más verbo to be presente más verbo gerundio más complementos. She eats eating cookies. En negativo, es sujeto más verbo to be presente más no verbo en gerundio más complementos. She is not eating cookies. En interrogativo tenemos verbo to be presente más sujeto más verbo en gerundio más complemento. He, she, eating cookies. Presente perfecto. Son acciones o estados que comenzaron en algún momento del pasado y continúan hasta el momento que se habla. Y se estructura de la siguiente manera. En afirmativo, sujeto más auxiliar has o has más verbo participio más complemento. He has cried have died. Negativo, sujeto auxiliar más sujeto auxiliar has más no más verbo participio y complemento. Has not cried have died. Interrogativo, auxiliar has más sujeto más verbo en participio más complemento. Have cried have died. Presente perfecto continuo.
Este tiempo verbal en inglés es para acciones o estados que se han desarrollado por un tiempo determinado, que empezó en el pasado, y continúa en el momento que se expresa. Se forma de la siguiente estructura. En afirmativo, sujeto más auxiliar has más been más verbo gerundio más complemento. You dog has been playing with her all morning. En negativo es sujeto auxiliar más has had más not been más been verbo gerundio más complemento. Como por ahí, lo que viene siendo your dog has not been playing with her morning. En interrogativo es auxiliar have más sujeto más been más verbo gerundio más complemento. Has your dog been playing with her all morning? Condicional simple. Expresa situaciones hipotéticas en el presente que suceden de no ser por una situación que lo impide. Su estructura es la siguiente. En afirmativo es sujeto más auxiliar would más verbo infinitivo más complemento, lo que viene siendo he would have hamburger, he was vegetarian. Negativo, sujeto más would más no verbo infinitivo más complemento, he would not have a burger and he was vegetarian. Interrogativo, auxiliar would más sujeto verbo infinitivo más complemento, would have hamburger y was vegetarian. Futuro simple, que forma parte de lo de futuro. Con este tiempo se expresa acciones o estados que piensan de manera espontánea y sucederán en el futuro. Y se forman de la siguiente manera. Afirmativo, sujeto más auxiliar will más verbo infinitivo más complemento. He will sleep a worker. Negativo, sujeto más auxiliar will más no más verbo infinitivo más complemento. Y I will not sleep a worker. Interrogativo, auxiliar will más sujeto más verbo infinitivo más complemento. Igual lo que viene siendo we sleep while waking. Futuro simple, going to. Con este tiempo verbal se declara las acciones o estados seguramente se van a realizar en el futuro. Y su estructura es la siguiente. Afirmativa, sujeto más verbo to be más going to más verbo infinitivo más complemento. She is going to swing her bees. En negativo es sujeto más verbo to be más no más going to más verbo infinitivo más complemento. She is not going to win as big. Interrogativo. Verbo to be más sujeto going to más verbo infinitivo más complemento. Y she going to swing Hill Beach. Beats. Futuro continuo. Son estados o acciones que tendrán progreso durante un futuro y se formulan de la siguiente manera. En afirmativo, sujeto más auxiliar will más verbo en gerundio más complemento. He will be watching my favorite series all day tomorrow. Negativo, sujeto más auxiliar will no big más verbo en gerundio más complemento. He will not be watching my favorite series all day tomorrow. Interrogativo es auxiliar will más sujeto más be más verbo en gerundio y complemento. Lo que es will be watching my favorite series all day tomorrow. Futuro perfecto. Se trata de estados o acciones que serán completadas en algún momento en el futuro. Y su estructura es la siguiente. En afirmativo, sujeto más verbo auxiliar más has más verbo participio más complemento. We will have finished university by next year. En negativo es sujeto más verbo auxiliar will más no
más have, had más verbo en participio más complemento. West will not have finished university business year. Interrogativo es auxiliar will más sujeto have o have más verbo participio más complemento. Lo que es will have finished university business year. Futuro perfecto continuo. Sirve para expresar acciones o estados que ocurrirán en el futuro, al igual que su conclusión de forma. Y se forma de la siguiente manera. Afirmativa, sujeto auxiliar, sujeto más auxiliar will, más have, has been, más verbo en gerundio, más complemento. They will have been dancing until sunrise. En negativo es sujeto más auxiliar will, no have, been verbo gerundio más complemento. They will not have been dancing until sunrise. En interrogativo es auxiliar will más sujeto más have been más verbo gerundio más complemento. Will they have been dancing until sunrise. Tenemos que tener en cuenta que los tiempos verbales son los que nos ayudan a formar oraciones tanto como en el presente como pasado o futuro, para poder así tener una mayor claridad al momento de hablar en el español o en inglés, ya que son definitivas maneras de responder su manera de respuestas, lo cual es de manera sumamente importante saber cómo se formulan cada una de estas para poder expresarse de mejor manera en textos o de expresiones orales. Esa fue toda mi posición, gracias.